Buenos días, hermanos y hermanas, jóvenes, niños que están en casa. Cuídense, si han de salir, salgan con su cubrebocas puesto y van a andar en la calle, procuren lavarse las manos o usar gel antibacterial para que no se vayan a contagiar del COVID-19. Y por otro lado, tienen que cuidar su vida espiritual, debido a que no nos podemos congregar para alabar y adorar juntos y escuchar la palabra o recibir estudios bíblicos, los cursos bíblicos. Pues tienen que quedar en casa y tienen que estar leyendo y orando todos los días. Tienen que tener un tiempo para, como familia, alabar y adorar a Dios juntos. No descuiden su vida espiritual para su propio provecho, hermanos. Mientras tanto, yo les haré llegar los mensajes del miércoles, los mensajes de hoy domingo y uno que otro mensaje a varones los días lunes, como le está haciendo mi esposa, mandándole uno que otro mensaje a las damas, pues para alimentarles espiritualmente. Los jóvenes también están recibiendo mensajes y los niños también están recibiendo las cápsulas infantiles que les manda Ángeles y David, tratando de esta manera hacer llegar algo del alimento que ustedes necesitan para estar fuertes espiritualmente y para que aprendan a escoger lo bueno y no lo malo. Que precisamente ese es el tema que voy a compartir con ustedes, escoger lo que agrada a Dios. Ese es el tema. Y Señor, en esta mañana oro a ti para suplicarte que obres con tu Espíritu Santo el corazón de cada uno de los varones, en cada una de las mujeres, en cada uno de los niños, de los jóvenes, y pongas en ellos, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad, el tomar decisiones basados en tu palabra, que ninguno de ellos se deje de llevar por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne o por la vanagloria de la vida, sino que cada uno de tus hijos y de tus hijas, desde el más chico hasta el más grande, aprendan a tomar decisiones y escoger lo que a ti te agrada, basados en tu bendita palabra, que cada quien tome decisiones de acuerdo a lo que tu Espíritu Santo les muestra y les enseña a través de la Biblia. Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Estaremos viviendo en un mundo en el cual existe el bien y el mal, en un mundo que nos ofrece lo bueno y lo malo, en un mundo en el cual nadie nos puede obligar a hacer lo bueno o lo malo. Los mexicanos vivimos en una nación en donde tenemos libertad para elegir a un partido político, libertad para creer o adoptar la religión que quiera cada quien, la carrera profesional, la comida que quiera, sea nutritiva o no, la ropa sea holgada o ajustada, el corte de cabello puede ser largo o corto. Hay libertad para que veamos los programas, ya sea de niños o de adultos, culturales o sexuales. En México hay libertad para que oremos o no oremos, leamos la Biblia o no la leamos, ayunemos o no ayunemos, etc. En México nadie nos obliga a ser delincuentes o a ser policías o a ser rateros u honrados, borrachos, sobrios, sinceros o hipócritas, fieles o infieles, obedientes o rebeldes, católico o mormón, o testigo de Jehová o cristiano. El asunto es que seamos sabios para escoger lo bueno de verdad y no lo malo. Y mucho menos en la iglesia. En la iglesia a nadie de ustedes, del grupo del Rosario, del grupo de Chincocuac y de esta iglesia de Chilpa, a nadie se le obliga a nada. Todo lo que tienen que hacer está basado en lo que la Biblia dice. Después de que se les dan los mensajes bíblicos, usted decide si obedece a Dios o no obedece, si oye al Espíritu Santo y obedece al Espíritu Santo o se deja llevar por sus deseos carnales. Nadie le obliga a nada. Usted tiene que aprender a escoger entre lo que a usted le conviene y entre lo que no le conviene, y entre lo que agrada a Dios y entre lo que no le agrada a Dios. Déjenme decirle lo importante que es saber escoger lo bueno. Aun cuando estés bajo presión, tienes que escoger lo bueno, aunque te estén presionando
para permitir o para hacer algo que no agrada a Dios. Tienes que aprender a escoger lo bueno. Se los digo porque en este momento viene a mi mente precisamente el testimonio de una chica cristiana, de una familia cristiana que no iba a fiestas, era buena cristiana, no participaba de las fiestas de los jóvenes de la prepa que a veces organizaban, fiestas en donde había cigarro, alcohol, baile, reggaetón, perreo y un montón de cosas. Ella no participaba de todo eso, pero un día le invitaron a una convivencia que seguramente le habían dicho que iba a ser sana, que no iba a haber alcohol, no iba a haber cigarro, no iba a haber esas cosas. Y ella llegó con sus padres y les explicó lo de esta convivencia, y ella insistió en que le dejaran ir, aun cuando los papás se resistieron por un momento, se resistieron a dejarla ir. Sin embargo, la chica insistió y los papás se dieron. Le digo, está bien, vete, pero cuídate. Y en esa fiesta alguien le ofreció un refresco, un vaso de refresco, y ella lo tomó, pero en ese refresco habían puesto unas pastillas que sirven para incitar a los animales a aparearse. Esta chica, después de tomar esas pastillas, pues se volvió loca, y algunos de sus compañeros abusaron de ella en esas condiciones. La vida de esa chica se fue a la basura a partir de ese día, y todo por haber elegido algo sin tomar en cuenta la voz del Espíritu Santo, y los papás por no haberse mantenido firmes en su decisión de no vas, hija, no vas, y no vas, y no vas. Ellos cedieron ante la insistencia de la hija, y las consecuencias fueron terribles. Por este caso y por otros casos que vamos a estar mirando, es importante que usted escoja siempre lo que agrada a Dios, y siempre antes de tomar una decisión tiene que mirar si el Espíritu Santo lo aprueba, tiene que mirar si la Biblia lo aprueba, tiene que mirar si le agrada a Dios o no le agrada, tiene que mirar si va a haber es de bendición o no va a ser de bendición, tiene que mirar si está de acuerdo Dios en que usted escoja eso o no lo escoja. El objetivo de este tema es escoger vivir en la voluntad del Señor. Génesis 12 del 1 al 5 dice: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Muy bien. Dios habló con Abraham, le hizo el llamado, le dijo Dios a Abraham: deja tu tierra y tu parentela. Y él dejó su tierra y su parentela. Como lo sabemos y lo acabamos de leer, Abraham tomó sus cositas y se fue al lugar que Dios le dijo que le daría, la llamada tierra prometida. Y se fue con él su sobrino Lot, y cada quien tenía sus propios bienes y sus siervos. Pero empezaron a tener problemas debido a la cantidad de animales que tenía cada quien. Y Abraham habló con su sobrino para hacerle saber la necesidad de separarse. Y Abraham, hablando con su sobrino, le dijo: mira, te voy a dar chance, escoge hacia dónde te vas a ir tú. Si tú te vas hacia el sur, yo me voy al norte. Si tú te vas al este, yo me voy al oeste. Y dice la Biblia en Génesis 13:11,
que Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Lot, el sobrino, escogió la tierra a la orilla del Jordán, en dirección a Sodoma y Gomorra, y el mar Salado, o Muerto llamado así hoy en día. Y como ustedes saben, en esas ciudades todos estaban tan corrompidos, era tanta la maldad que había en esa ciudad, que Dios decidió un día destruirla junto con sus habitantes. Y antes de destruirlas, Dios envió a 2 ángeles a sacar a Lot y su familia de ese lugar, diciéndoles que no voltearan hacia atrás. Y dice la Biblia en Génesis 19, verso 26, que entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Lot escogió irse hacia la llanura del río Jordán, pensando él que era lo mejor, pues había agua, había alimento para sus animales y había ciudades a donde él podía vivir. Y bueno, él escogió eso. Cuando miró Dios la maldad que había en esas ciudades, decidió destruirlas a través de fuego y azufre, como todos lo sabemos. Pero antes de destruirlas, mandó 2 ángeles a decirle a Lot que saliera lo más pronto que se pudiera. Los mismos ángeles los ayudaron a salir, y una vez que los vieron fuera de la ciudad, les dijeron: adelante, no vayan a volver o a voltear hacia atrás. Lot escogió ir hacia esos lugares, se equivocó, y cuando los ángeles les dijeron que no voltearan hacia atrás, la esposa de Lot decidió voltear hacia atrás, y la mujer se convirtió en estatua de sal. Así es que el haber escogido irse hacia ese lugar le trajo serias consecuencias, un desastre, porque para cualquier varón con hijos e hijas, o solo perder a la esposa es una tragedia, o para cualquier mujer perder al esposo es una tragedia, o perder a los hijos es una tragedia. Pero bueno, esto le sucedió por haber escogido, de acuerdo a su propia opinión, lo que él consideró mejor para él y su familia. Cabe señalar, hermanos y hermanas que están en casa, que quise tomar este ejemplo como una introducción a este tema, porque en ese entonces todavía no existía la Biblia, ni el pueblo de Israel existía, ni siquiera los primeros 5 libros de la Biblia. Algunos siglos después ya existía el pueblo de Israel, y Dios les dio su palabra, los libros de la ley, y en ellos, y en uno de ellos, entonces ya Dios habló con el pueblo de Israel y les dijo lo que deberían de escoger. Vamos a verlo en Deuteronomio 30, verso 19. Ahí ya existía el pueblo de Israel. Ahí ya Dios había hablado con Moisés, ya le había dado los mandamientos, ya le había dado las tablas de la ley. Y en esos libros, en Deuteronomio 39, le dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y subraya ahí lo que Dios les dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios hablando a su pueblo,
después de haberlos liberado de Egipto, les dijo: he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Esto que les dijo Dios acerca de poner delante la vida y la muerte delante de ellos, son dos formas de vivir. La vida significa vivir de acuerdo a su palabra, teniendo a Dios muy cerca. Y la muerte es vivir cada quien como se le antoje, muy lejos de Dios. La bendición y la presencia de Dios, si escogían y escogen vivir de acuerdo a su palabra. Y la maldición, y lejos de Dios, si escogían y escogen vivir a su antojo cada quien. Al final del verso 19, como todo padre sabio y amoroso, les pide que escojan la vida para que les vaya bien en la tierra prometida, para que reciban todas las bendiciones que Él les había prometido. Con estas palabras, el pueblo de Israel y nosotros debemos de entender que Dios no quiere que se le ame u obedezca a la fuerza. Él nos pone dos caminos, dos formas de vida. Si escogemos la forma de vida que Él nos ofrece, entonces tendremos sus bendiciones y su presencia. Si escogemos la muerte, entonces estamos escogiendo vivir de acuerdo a nuestros propios antojos, y entonces tendremos maldición y no bendición. La condición para vivir en la tierra prometida mucho tiempo o por siempre y tener la bendición de Dios era y es amando a Dios y guardando su palabra. Repito, la condición para vivir en la tierra prometida mucho tiempo o por siempre y tener la bendición de Dios era y es amar a Dios y guardar su palabra. Por algo se llama amor. Les dijo que escogieran y nos dice que escojamos la vida y la bendición. Por amor Dios habló a su pueblo, y Dios está hablando a usted, hermano, hermana, joven, jovencita, papá, mamá, te está hablando a ti, me está hablando a mí. Como le habló al pueblo de Israel, diciéndole: escojan vivir conforme a los mandamientos de Dios para que les vaya bien toda la vida. Cuando se habla de los mandamientos de Dios o de la Biblia, las personas piensan en religión, y no debe de ser así. Cuando se habla de la Biblia o de leer la Biblia, debemos de entender que Dios está queriendo hablar a nuestras vidas para hacernos saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer, para que nos vaya bien. Dios no obligó ni obliga a nadie. Él da la oportunidad de escoger entre el vivir de acuerdo a su palabra o como cada quien quiera. La diferencia es que los que escogen vivir en su voluntad tienen asegurado el éxito. Éxito que implica lo que dice Deuteronomio 28, verso 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. El escritor de los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como los libros de la ley, la Torá, el Pentateuco, los libros mosaicos, por ser Moisés quien los escribió e instrumento que Dios usó para decirle a su pueblo: escoge pues la vida. Dios se puede valer de quien Él quiera para decirnos: escoge la vida que te enseña Dios por medio de su palabra. Algún día Dios usó a una burra para hablarle a un profeta llamado Balaam, que no entendía lo que debería de hacer, y Dios usó a la burra para decirle: hey, cálmate, ¿por qué me pegas? Obedece a Dios. Y este profeta no quería obedecer a Dios, y Dios le habló a través de la burra. Así es que Dios puede usar a cualquiera para hablarte a ti o a mí, con el único propósito
demostrarnos cuánto nos ama. Por eso nos dice: escojan pues la vida, escojan pues mi palabra, escojan pues la oración, escojan pues el ayuno, escojan pues lo bueno y no lo malo, porque nos ama. Muerto Moisés, el líder del pueblo de Israel, se olvidó bien pronto de la palabra y volvieron al pecado de idolatría, a la adoración de los ídolos. Pero Josué, el sucesor de Moisés, llegó el momento que confrontó al pueblo que se había vuelto idólatra, y les dijo en su libro, capítulo 24, versículo 15: y si mal os parece servir al Señor, escogeos, subraye, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Les dijo Josué: escojan. No les dijo a fuerzas o por obligación. Les dijo: escojan pues a quién van a servir, a los ídolos o a Dios, al pecado, a lo que desagrada a Dios o a lo que agrada a Dios. En otras palabras, llegó el momento que les tuvo que decir: allá ustedes, porque ustedes ya conocen la verdad. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Debido a este ejemplo y a esta decisión que tomó Josué de hablar con el pueblo para hacerles saber que escogieran, y él les dijo, como para motivarlos a que escogieran lo que él estaba escogiendo, y les dijo: yo y mi casa serviremos al Señor y no a los ídolos, no a la idolatría, no a lo malo, sino a Dios. El pueblo respondió entonces: escogemos servir a Dios. Vamos a verlo en Josué 24, verso 19, del 19 al 24, que dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis al Señor y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que al Señor Dios serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido al Señor para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón al Señor Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. A pesar de que ellos fueron idólatras, habían dejado el mandamiento del Señor y su palabra de que no adoraran ídolos, ya ellos ya habían sido informados por Moisés de que no deberían de adorar ídolos. Y a pesar de ese pecado, cuando Josué los confrontó, ellos escogieron servir a Dios. Entonces Josué les dijo: está bien, pero ahora para servir a Dios tienen que quitar los dioses ajenos que están entre ustedes. En otras palabras les dijo: tienen que arrepentirse de su pecado, tienen que dejar cualquier tipo de pecado. Y en este caso implicó e implica hoy en día, en caso de que alguien escogiera o escoja servir a Dios, tiene que dejar cualquier tipo de pecado, porque Dios es santo. El mismo Dios que liberó al pueblo de Israel, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el mismo Dios que yo les predico desde este lugar, porque estar en este lugar
No es cosa de juego, no es cosa de tomarlo a la ligera. Es predicar de Dios, porque Dios es real. Estoy predicando del mismo Dios del pueblo de Israel, del mismo Dios que hizo milagros en el Antiguo Testamento y puede hacer milagros el día de hoy. Y cualquiera que quiera servirle tiene que dejar el pecado, tiene que corregir su conducta, tiene que tener tiempos de oración, tiene que tener tiempos de lectura de la Biblia, tiene que tener tiempos de ayuno y tiene que tener tiempos de humillarse delante de Dios para interceder a favor de México. Tiene que tener tiempos para interceder a favor de los que se están perdiendo, a favor de la salvación de las almas, de la sanidad de los enfermos, de la libertad de los cautivos, de la restauración de las familias. Para el pueblo de Israel y para nosotros, los cristianos, servir a Dios implica escoger su forma de vida. Implica disciplina. Dentro de la disciplina está la oración diaria, dentro de la disciplina está la lectura de la Biblia diaria, dentro de la disciplina está el ayuno, dentro de la disciplina está el alabar y adorar a Dios un tiempo y escoger lo que a Él le agrada. Eso y esa forma de vida aseguraba y asegura la bendición de Dios en aquellos que le buscamos, en aquellos que somos parte del cuerpo de Jesucristo, en aquellos que decidimos hacer su voluntad, escoger lo que a Él le agrada y no lo que cada quien quiera. Es muy importante saber escoger lo que espera Dios que escojamos, y podemos ver claramente que nuestras elecciones nos pueden llevar al fracaso o al éxito. Tenemos el caso de Noemí, viuda de Elimelec, la cual tenía 2 hijos, y estos hijos eran descendientes de la tribu de Judá, y estos hijos se casaron con 2 mujeres moabitas. Una era Orfa y la otra era Ruth, descendientes de Lot. Después de algún tiempo de estar casados con Orfa y Ruth, murieron los hijos de Noemí, y al no tener más hijos, les dijo a sus nueras: regresen a sus pueblos con sus familias. Y a lo mejor le digo: vayan y regresen a sus pueblos con sus familias y restauren su vida. Si encuentran otros hombres, pues cásense. Y una de ellas, Orfa, escogió regresar a su pueblo con los moabitas. Y la otra, Ruth, la famosa Ruth, y en su libro, capítulo 1, verso 16, precisamente en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 16, dice que respondió Ruth a su suegra: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth escogió quedarse con su suegra, una suegra que creía en Dios, una suegra que alababa a Dios, una suegra que adoraba al Todopoderoso, una suegra que adquirió la vida que Dios les mostró a través de los libros de la ley. Ruth escogió quedarse con su suegra y vivir conforme a la forma de vida que había aprendido su suegra Noemí. Y la otra escogió vivir conforme a las costumbres de los moabitas. Los moabitas eran idólatras. Entonces, Orfa, la otra nuera, escogió regresarse a Moab, que significa regresar a las tinieblas espirituales de Moab y a su perdición. Los resultados de su elección: para una, la maldición, las tinieblas,
y para la otra, pura bendición, porque Ruth, que decidió quedarse con su suegra Noemí, judía, Ruth se casó con un familiar cercano a Noemí de la tribu de Judá, llamado Boz, y de esa relación nace Obed, y de Obed nace Isaí, y de Isaí nace el rey David. Fíjense las decisiones que tomó cada una de ellas. Una escogió regresarse a Moab, a participar de las tradiciones y costumbres moabitas, que eran idólatras, y terminó mal. Adquirió en lugar de bendición maldición. Y Ruth escogió quedarse con su suegra, vivir conforme a la palabra. Y miren la bendición que recibió, tener una familia nueva. De esa familia desciende el rey David. El saber escoger algo es algo que nos puede llevar al éxito, al fracaso. Jóvenes, jovencitas, papá, mamá, niño, niña, aún desde chiquitos tienen que aprender a escoger lo mejor. Tenemos otro caso, el cual lo vamos a leer. Está en Lucas 10, del 38 al 42. Dice así: aconteció que yendo de camino, estamos hablando de Jesús, ese capítulo nos habla de Jesucristo, que dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En este ejemplo, Marta no estaba haciendo cosas malas, pero su error fue no saber escoger lo mejor. Y lo mejor en ese momento fue sentarse a escuchar a Jesús. Todos ya sabían que Jesús era el Mesías, todos le seguían multitudes. La gente quería estar cerca de él para escucharlo. Algunos que tenían necesidad llegaron a decir: si tan solo tocar el manto de su vestimenta seré sana. Algunos que sabían que Jesús andaba en las ciudades y lo buscaban teniendo necesidad de una sanidad, de una liberación, casos que eran imposibles desde aquel entonces por resolver, y buscaban a Jesús para decirle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros y sánanos. Los leprosos, los famosos 10 leprosos que fueron sanados, los ciegos que fueron sanados de su vista, los sordos que escucharon, los mudos que hablaron, los cojos que caminaron, los muertos que resucitaron. Jesús era lo más importante y sigue siendo lo más importante y debe de seguir siendo lo más importante para usted y para mí. Por eso es muy importante escoger lo mejor, y lo mejor en ese día era escucharlo a él. Y sigue siendo hoy. Lo mejor es escuchar la palabra de Dios. Lo mejor es escuchar la voz del Espíritu Santo. Lo mejor es leer la Biblia todos los días. Lo mejor es orar todos los días. Lo mejor es ayunar. Lo mejor es abstenerte de los deseos y placeres que te ofrece el mundo y ayunar. Aleluya. En este ejemplo de Marta, repito, no estaba haciendo cosas malas, pero su error fue no saber escoger lo mejor. Y repito, lo mejor en ese momento, como es en este momento, y es siempre,
es escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, como lo dice el libro de Eclesiastés 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Jesús no obligó a María a escucharlo, pero sí le dijo a Marta: Marta, Marta, ya afanada y turbada andas con tantos quehaceres, y María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Dice Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo, pero escuchar la palabra de Dios siempre debe de estar considerado como lo mejor del día. Tenemos que amar la palabra de Dios, como lo dice el Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Es como la miel que destila del panal. Nosotros debemos de escoger cada día el leer la palabra de Dios, cada día escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice a través de la Biblia y a través de los mensajes de la Biblia que dan los pastores en sus congregaciones. Es muy importante y es mejor escoger, tener un tiempo especial para oír lo que dice el Espíritu Santo. Y hoy que le puede llegar la palabra por este medio y grabado, los puede escuchar en cualquier momento, y le recomiendo que después del tema usted le va a responder a Dios de acuerdo a lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Moisés no obligó al pueblo a escoger ni lo bueno ni lo malo. Les dijo: escojan la vida y la bendición. O sea, escojan el vivir de acuerdo a la palabra, para que vivan en la tierra prometida y tengan derecho a las bendiciones de Dios. Josué tampoco obligó a la gente a servir a Dios. Lo que les dijo es que servir a Dios implicaba disciplina y santidad. A veces muchos no escogen lo que Dios dice porque no son disciplinados. Porque no quieren dejar sus deseos carnales, no quieren dejar algún vicio, alguna actitud carnal, algo que a Dios no le agrada. Pero Jesús tampoco obligó a la gente, pero Josué tampoco obligó a la gente a servir a Dios. Noemí no obligó a Ruth ni a Ofra a quedarse a vivir con ella. Noemí no obligó a Ruth a vivir conforme a la palabra. Ruth fue sabia al escoger vivir con su suegra y se casó, y de ella desciende el rey David. Ella fue bendecida porque tomó una decisión correcta. Las equivocaciones, así como los aciertos, traen consecuencias. Y uno de los peores errores es no escuchar la palabra de Dios, como lo dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 1, 29 al 33. Dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Los que escogen mal sufrirán las consecuencias de sus malas elecciones y sus malas acciones. Y los que decidieron o deciden oír la palabra del Señor vivirán tranquilos y en paz. Y estoy por terminar este tema y les quiero dejar esta profecía. La dejo a la elección del grupo de Chiconcuac, a la elección del grupo del Rosario, y la dejo a elección de esta iglesia de Chilpan. Yo no les voy a obligar a que la reciban o no la reciban. Es su elección, ustedes escogen. Isaías 65 del 12 al 14.
Se los voy a leer en la traducción, en una traducción del lenguaje actual. Usted lo puede leer en la Reina Valera. Dice así: no les espera nada bueno, porque yo los llamé y ustedes no me respondieron. Les hablé y no me obedecieron. Hicieron lo que no me gusta y escogieron lo que no me agrada. Escogieron lo que no le agrada. Así dice esta profecía en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente. Es su elección. ¿Qué le va a responder usted a Dios? ¿Va a escoger lo que Él dice que usted haga o va a escoger lo que usted quiera? En conclusión, Dios habla hoy como lo hizo ayer y nos dice que hay formas de vivir. Nos dice que hay dos formas de vivir. La primera, vivir de acuerdo a su palabra, y la otra, vivir como se nos antoje. Si nos decidimos por la primera, tendremos derecho a todas las bendiciones y a su presencia. Y si decidimos la segunda, escogemos la segunda, tendremos problemas de sobra y terminaremos siendo destruidos o en el infierno. ¿Qué escoge usted? Josué escogió servir a Dios. Ruth escogió creer en Dios. María escogió oír a Jesús. Algunos de Israel decidieron servir a Dios y otros no. Lot escogió irse a la llanura del río Jordán en dirección a Sodoma y Gomorra, y ustedes ya saben cuáles fueron las consecuencias. Los papás de esta chica, que la dejaron ir a una fiesta mundana en donde le dieron a beber, le dieron un refresco y le echaron las pastillas ahí que sirven para incitar a los animales a aparearse, terminó en una tragedia. ¿Qué escoge usted? A través de este tema, Dios espera que usted escoja lo bueno y no lo malo, porque le ama. A través de este tema, Dios espera que usted escoja leer la Biblia diario. Dios espera que usted escoja orar diario. Dios espera que usted escoja ayunar. Dios espera que usted escoja hacer lo correcto y bueno delante de Él, y no lo que su propia opinión o lo que sus deseos quieren. ¿Qué escoge usted? ¿Alguna vez ha escogido usted, ya sea papá o mamá, hacer lo que no le agrada a Dios? Como el chismear, como el no orar, como el no leer la palabra, como el no oír la palabra, como no alabar y adorar al Señor, como no dar esa ayuda a algún pobre, a algún necesitado. ¿Qué ha escogido usted? Si usted ha decidido escoger algo que a Dios no le agrada, ¿por qué no le pide perdón a Dios ahí en casa donde está? Y decide escoger la vida que Dios nos manda, y decide escoger lo que a Dios le agrada. Por ahí dice un dicho que de los arrepentidos quiere Dios. Exactamente, Dios quiere a todos, pero los arrepentidos producen un gozo en el cielo tremendo. Por eso dice la Escritura que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y yo creo que hoy Dios, hablando a su iglesia de Chilpa, de Chincocuac y del Rosario, Dios hablando a usted como me ha estado hablando a mí, nos confrontó en este tema, a lo mejor con cosas que hemos escogido y que no le agradan al Señor, con cosas que estamos haciendo que no le agradan al Señor, y Dios te está hablando a ti y a mí para que en este momento tú te arrepientas de haber escogido mal. Escogiste dejar la oración, escogiste dejar la lectura de la Biblia, escogiste dejar de ayudar a los pobres, escogiste echarse taco de ojo, escogiste hablar mal de los demás, escogiste andar en la carne, escogiste ser rebelde, escogiste lo que tu carne quiso y lo que tu voluntad quiso y no lo que Dios quiere. Yo te animo a que ahí estás en casa, le pidas perdón a Dios junto conmigo. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, aquí estamos, Señor, orando a ti,
Tú nos llamaste para ser santos en toda nuestra manera de vivir. Tú nos llamaste, Señor, para someternos a la voluntad de tu Espíritu Santo. Y tú nos diste tu palabra para que sepamos escoger, sepamos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es santo y lo que no es santo, en lo que a ti te agrada y lo que no te agrada. Y algunas veces, aún a pesar de conocer tu palabra, como le pasó al pueblo de Israel, escogemos lo malo, escogemos el dejar la oración, escogemos la tele, las redes sociales en lugar de orar, escogemos el chisme, escogemos el taco de ojo, escogemos el taco de lengua, escogemos el taco al pastor, escogemos lo malo, escogemos dejar de ayudar a los necesitados, escogemos lo malo. Señor, ten misericordia, porque algunas veces, en lugar de hacer lo que tú dices, en lugar de tomar decisiones de acuerdo a tu palabra, tomamos decisiones de acuerdo a opiniones mundanas, a ideologías mundanas, y no de acuerdo a tu palabra. Dios, perdónanos, porque hemos hecho lo malo delante de ti, aún como iglesia. Yo sé que tú vienes por una iglesia santa y sin arruga, sin mancha. Y tu iglesia, Señor, tú nos muestras a través de tu palabra que todavía hay manchas y hay arrugas. Señor, aquí estamos pidiéndote perdón. Queremos que se alegre tu corazón, Señor, con el grupo de Chinconcuac, con el grupo del Rosario, con esta iglesia de Chilpa. Que se alegre tu corazón, porque en este lugar, tu iglesia, Señor, recibe tu palabra, escucha tu palabra, lee tu palabra, ora, te alaba y te adora. Y antes de hacer las cosas, va a hacer las cosas de acuerdo a tu palabra, Señor. Después de que hoy te hemos podido pedir perdón, porque hemos reconocido que tú has hablado en nuestra vida, y sabemos que si te pedimos perdón, está escrito que la sangre de tu Hijo nos limpia de todo pecado y borra nuestro pasado y borra nuestro pecado y nos da chance de empezar de nuevo. Señor, aquí estamos. Oro a ti para que tu Espíritu Santo siga obrando en el corazón de tus hijos que están en casa, para que si van a hablar algo, que lo hablen escogiendo lo que tú apruebas en tu palabra. Si van a actuar, que actúen de acuerdo a lo que tú apruebas en tu palabra. Ayúdales a cada quien a tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad con tu Espíritu Santo, porque hay debilidades, Señor, pero sabemos que tu Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ayuda a cada uno de los que han sido débiles y han tomado decisiones equivocadas, contrarias a tu palabra, en el nombre de Jesús. Oro a ti para pedir que bendigas a cada hermano, a cada hermana. Bendice al grupo de Chinconcuac, bendice al grupo del Rosario, bendice a esta congregación de Chilpa y bendice a todos los servidores y servidoras. Bendice a los niños, Señor, bendice a los ancianos, bendícelos cubriendo sus necesidades, así como cubriste las necesidades después de haber enviado las plagas a Egipto. Así clamo a ti porque envíes de una manera sobrenatural tu poder sobre la vida de cada uno de tus hijos, cubriendo sus necesidades, para que ellos vean y glorifiquen tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Y por amor, Dios nos está diciendo a usted, a mí, que escojamos hacer su voluntad, hacer las cosas de acuerdo a su palabra y no de acuerdo a nuestras opiniones o no de acuerdo a nuestros deseos. Cuídese y haga lo que Dios manda para que le vaya bien todos los días de su vida. El Señor les bendiga.